Mis amados, qué bueno estar aquí otra vez. Estamos hablando de el por qué no me va bien. Y en este punto de la serie estamos hablando de que la mayoría de las veces que no nos va bien es porque estamos cargando un peso o que nos hemos puesto o que le hemos permitido a otro que nos lo coloque. Y cuando le permitimos a otro que nos coloque en el peso es cuando permitimos que nos transmitan todos sus problemas a nosotros y llega al punto en que ya tú no das una opinión ni un consejo para ese problema, sino que lo haces parte tuya y comienzas a tenerlo y a vivirlo como si fuera tuyo. Y cuando ya tu mente está pensando no en tus cosas, sino en las cosas de los demás permanentemente, tú ya tienes peso. Y si a eso tú le sumas las cosas personales tuyas, y si tienes una familia, la de tu esposo, la de tus hijos, las tuyas, la de los parientes, la de todo el mundo, pues te vas a encontrar que no tienes espacio para correr. Porque estás caminando con el peso de muchas cosas. Y entonces eso se representa como caminar, pero colocar tropiezos, colocar estorbos, colocar cosas que te van a hacer quitar de tu camino, que no te van a permitir enfocarte en las cosas que tú quieres hacer. Hay personas que tienen grandes proyectos para hacer, tienen ideas preciosas para realizar, pero no ven cuándo las pueden hacer. Ellos tienen ya inclusive en sus momentos de lucidez, llamo yo lucidez, en el que todo el peso que se han echado encima les permite mirar hacia adelante y enfocarse un poco en lo que ellos podrían hacer. Se dan cuenta que tienen cosas por hacer, pero sus respuestas son: es que no me queda tiempo, es que no tengo el espacio, es que con tanto problema que tengo que resolver no puedo pensar en eso. O sea que no es lo más importante lo que gobierna su vida, sino cualquier cosa. Cualquier cosa influye en esa persona. Y déjame decirte que esa influencia no viene del Salvador de tu alma. Porque el Salvador de tu alma, una vez que te hace conocer por el Espíritu que tú tienes pecado, te hace conocer que hay perdón por esa deuda, pero que al tiempo te hace conocer también que quien te metió en esa cárcel está ahora metido bajo la sujeción de quien te libertó. Y quien te libertó vive en ti. Quiere decir que tú tienes el poder para dejar de hacer lo que estabas haciendo antes, que te causaba daño, y empezar a hacer lo que nunca has hecho. Por eso es fácil y es difícil al tiempo. Profeta, eso es una contradicción. Sí, porque todo depende de una decisión y de una determinación de no volverlo a hacer más. La mayoría de las personas que han tenido una vida atados a un vicio o a una atadura, llega un día en que tú le dices: ¿cómo tú cambiaste? No, pero es un día. Yo decidí que no iba a estar más allá y comencé a buscar ayuda, o me propuse en mí mismo y comencé a clamarle a Dios, a pedirle a Dios. Hasta los que no le conocen hablan de que un día reaccionaron. Y esta serie se trata de eso, de que tú puedas entender de que todo peso que influya tu manera de pensar va a influir tu manera de hacer. Y entonces tú vas a estar influenciado para hablar y decir cosas a las cuales ni nunca pensaste que ibas a pensar y a decir. Entonces, ahí leyendo en Hebreos nuevamente, en el capítulo 12, versículo dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es algo que no hemos corrido, que no hemos empezado a hacer, porque el peso y el pecado que asedia con ese mismo peso no nos permite correr. Y entonces en el versículo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mira la enseñanza. El Señor le fue visto, le fue enseñado todo lo que iba a pasar por consecuencia de ir a sustituir el pecado tuyo y el pecado mío. Y Él sufrió la vergüenza, que esto es lo que te estoy llamando de quitarte el peso. Muchas veces, la mayoría de las veces, para quitarse el peso hay que avergonzarse. Hay que ir a humillarse delante de una persona y decirle, mira, tú sabes qué, yo te dije que sí, pero de verdad yo no puedo hacer eso. ¿Sabes una cosa? Yo dije que iba a hacer, pues yo no lo puedo hacer. Te dije que iba contigo, pues yo no puedo ir contigo. Te dije que iba a ver contigo tal cosa, pues no puedo ver eso. Eso me hace daño. O sea, todas las cosas en las cuales nos hemos comprometido para hacer que nos aparten de la vida con Dios, hay que desecharlas. El Señor no estaba desechando la vida con Dios. El Señor le fue mostrado que tenía que humillarse, que iba a ser ultrajado por los que no se iban a compadecer de Él. Mas Él, por lo que había visto que iba a ganar, se humilló. ¿Qué te quiere mostrar eso? Que si tú no puedes ver la carrera que te falta por correr y comenzar a mirarla, va a ser difícil que tú puedas contemplar desecharte de todo peso. Pero mira lo que dice Mateo, ahí en el capítulo 12, esto es bien interesante, versículo 37. Porque por tus palabras serás tú justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que no va a haber ninguna explicación que podamos decir o dar cuando seamos juzgados por lo que nosotros dijimos. Porque regularmente cuando tú dices algo, tú lo haces. Y a veces hasta por compromiso te ves en la obligación de hacer lo que tú dijiste, porque estás comprometido. Entonces, si yo sé que la vida mía depende de lo que yo voy a hablar, quiere decir que yo tuve que pensar antes para poder hablar. Quiere decir que yo tengo que medir muy bien lo que voy a pensar para saber que lo que yo hable esté de acuerdo con mi pensamiento y que mi pensamiento esté de acuerdo con aquel que constituyó la fe. Porque mi victoria va a estar en que yo me pueda mover en la fe que Jesucristo enseñó para poder que el Padre, porque Él, aunque el Padre es el que me lo da todo, Él lo da para glorificar a su Hijo. Si yo no puedo ver cómo Jesús en la fe enseñó para ir al Padre, pues yo nunca podré hacer mis cambios. Seguiré cargado de peso. No podré ver mi carrera. Y hay una carrera. Hay alguien gigante dentro de ti que es a imagen y semejanza de Dios. Que está hecho para hacer las cosas que Dios preparó de antemano para este tiempo. Pero que no se da. Que no se ha dado. Por el peso en que nosotros caminamos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12. Por el fruto de su boca cada cual se saciará del bien y las obras de las manos del hombre volverán a él. Quiere decir, lo que tú hagas hoy con tu mano es la respuesta que tú vas a recibir. Y lo que tú hiciste hoy fue el fruto de lo que tú hablaste. Por eso, para quitarnos todo el peso que nos agobia, porque en el peso está la codicia por el pecado. Mira, tú empiezas, vamos a suponer, una persona hizo algo. A ti no te pareció que ese algo estaba correcto. Una vez que tú empiezas a juzgar a la persona,
inmediatamente comienza a levantarse dentro de ti una indisposición por lo que hizo mal. Y si le agregas que en ese momento en que tú estabas cuajando todo ese arsenal de pensamientos en tu mente, la persona te mira y te mira mal, tú comienzas, ¡ve! Que se ha creído esto y ve, todavía actúa mal, lo hace mal, y mira la arrogancia con que hace, mira el orgullo, mira la jactancia que tiene. ¿Qué pasa? Algo que era pequeño, ahora le cayó una nube más grande. Entonces ya ahora van otros pecados y más pecados codiciándote. Ya no era de juicio. Ya ahora estás hablando de que esa persona tiene otros comportamientos y entonces se despierta el hombre carnal, que es el que no le sirve a Dios. Porque recuerda bien lo que expresó el Espíritu. Mira, si tú miras Romanos capítulo 8, es que tenemos que aprender estas claves del Evangelio, del reino, para poder alcanzarlo. Mira esto. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, estoy leyendo en Romanos 8, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, y esa muerte significa separación de Dios, y lo que nos separa de Dios es el pecado, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer la mente cuando tú empiezas a darle libertad para que ella comience a tomar juicios en donde tenías que haber quitado los ojos para que tú no comenzaras a hablarte a ti mismo las cosas carnales de la otra persona? Yo siempre comparto esto y trato de aplicarlo a mi vida. Si yo le estoy mirando la carne a una persona, yo soy carnal. Entonces tomé como regla de que si a mi mente llega un juicio carnal sobre una persona o sobre una cosa, yo estoy siendo carnal y no agrado a Dios. Entonces, como norma, como regla, yo no dejo que ese pensamiento entre. Porque hay algo que voy a perder. Porque una vez que se acomoda esa carga dentro de mí, dice la Escritura que dice, porque la mente puesta en la carne, versículo 6, es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Quiere decir que tan pronto yo podía haber desechado algo que iba a estorbar en mi mente, que iba a hacer peso, que me iba a influenciar para pensar mal o actuar mal, porque recuerda que Proverbios 12:14 dice que las obras de las manos del hombre volverán a él. O sea, el resultado de lo que tú hagas va a regresarte para traerte beneficio o para traerte mal. Por eso es que con el fruto de su boca cada cual se saciará de bien o de mal. Entonces, si a mí me está diciendo aquí que la mente mía, mis pensamientos puestos en el Espíritu, en la vida del Espíritu, en buscar las cosas sobrenaturales del Señor. Cuando alguien venga a influenciar tu vida, tenemos que tener el dominio propio. La iglesia carece de dominio propio, por tal razón no puede conocer el poder de Dios, porque no es capaz de parar una conversación, una actitud en un momento creciente, porque las pasiones en nuestra carne nos venden, nos codician. Por eso dice que tan fácilmente nos envuelve en el pecado. Pero una vez que estamos a la guardia de que todo pensamiento que no venga del Espíritu es carnal, y que los carnales nos van a alejar de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos y de la paz. Y de la paz. Porque mira, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, es vida. O sea, que nos hace vivir en esta vida de una vida que no conocemos
y que en esa vida que no conocemos, las cosas que más van a influenciar son la paz. Y esa es la paz que Dios da, que el mundo no puede dar. El mundo no podrá entender jamás la paz que da Dios, porque la paz que da Dios no viene de afuera hacia adentro, es del Dios que está dentro de nosotros, que comienza a fluir la paz a través de nosotros, porque recuerda que en tu espíritu está todo el poder. Se necesita que el poder que está en el espíritu sea ministrado al alma. Por eso es que la santidad es día a día. Por eso es que la fe es creciente día a día. Por eso es que lo sobrenatural se va a manifestar día a día. Cuando la influencia sobre tu alma venga del Espíritu de Dios y no venga del mundo. Porque las cosas que vienen del mundo te van a apartar de la vida abundante que Dios ha preparado para ti. Pero te van a quitar de la paz, porque te van a hacer hablar cosas que tú estás meditando, influenciando en tu mente a través de pensamientos que estás maquinando a favor tuyo o en contra de otros. Cargándote de las cosas que no te pertenecen y que te van a apartar de la vida con Dios, te van a quitar de la vida abundante y no te van a dar la paz. El que no está en paz está intranquilo, no tiene sosiego, está angustiado, no sabe qué hacer, por dónde salir, a toda hora dice, por donde salgo me dan con un palo. ¿Por qué? Porque está influenciado por el peso del mundo, buscando posiblemente solo las cosas del mundo y no está buscando las cosas de Dios. Entonces él está colocando con sus manos las espinas en su camino, en donde la palabra no va a poder producir fruto. La espina en el camino tuyo la vas a colocar tú mismo. Cuando tu pensamiento solamente está pensando, influenciado en las cosas que los sentidos te traen del mundo exterior y no en tus sentidos ejercitados para mirar las cosas de Dios. Dios va a usar tu alma, si tú lo permites. El Espíritu te va a ministrar y podrás decir como David en los momentos difíciles: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera un tantico, no te me aceleres ni te me arrebates, espera, yo voy a volver a alabar a Dios. O sea, el Espíritu le dice al alma que espere un momento, que no se apresure, que no tome decisiones, que no se deje influenciar, que él va a ir con ella, pero el Espíritu le dice: yo voy a alabar a Dios, y tú vas a ver cómo todo va a cambiar. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La paz es gozo, alegría, restitución, trabajo, salud, prosperidad, bienestar, bendición. Es poder tener para bendecir, ser de multiplicación, ser pacificador, amigo de pacificadores, no de guerra, no de combate, no de lucha para mal, es de lucha para que Dios sea conocido. Es el que Dios lo esfuerza, lo multiplica, lo engrandece, lo hace gigante. Aquel es el que tiene paz, el que todos los días está esperando que amanezca el día para ver lo que Dios va a hacer en ese día. De eso es que estamos hablando. Por eso, cuando él habla en estos términos, como dice Hebreos, de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que nosotros, para no ser influenciados, para no cargar con ese peso que de una o de otra manera nos va a seducir, nos va a envolver fácilmente en el pecado y no nos va a dejar correr nuestra carrera, tenemos que tener nuestros ojos mirando a Jesús. Fíjate que no habla del oído. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mira, si tú estás atentamente mirando al que hizo la fe, que es Jesús, tú podrás entender lo mismo que se dice allí,
que Él fue avasallado, humillado, avergonzado por culpa tuya y por culpa mía, pero que Él sufrió la aflicción porque Él pudo ver lo que iba a pasar después. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús y en ese ejemplo que se nos da, nosotros podemos caminar pensando, hablando, diciendo, wow, yo sé que estoy viendo a mi Señor hacer. Esos son los ojos puestos en Jesús. Yo sé que mi Señor está haciendo. Es poderlo ver a Él hacer las cosas que tú no puedes hacer porque se han salido de tu control. Pero tú puedes verlo a Él enderezando corazones, moviendo corazones, arreglándolos para la situación de ir a pedir perdón, ir a pedir disculpas. En que cuando tú vayas a humillarte para decir lo hice mal, vengo a enmendar. ¿Cuál es el precio? De que pagar un precio, no lo tengo, o si lo tengo lo pago, pero tener que hacer los arreglos, puestos los ojos en que Jesús va a estar trabajando conjuntamente cuando tú estés tratando de quitarte todo peso, porque entonces se va a cumplir la palabra de que toda nuestra angustia, todas nuestras aflicciones, todo nuestro peso se ha echado sobre Él, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, el yugo que nos estaba manteniendo sujeto a la angustia, al problema, a que no se puede, a que quién sabe qué va a pasar, la incertidumbre, va a ser quebrado por la unción que hay en mirar a mi Señor, verlo a Él hacer, porque resulta que Él ahora se va a poner a la par conmigo. Y entonces yo con el yugo del Señor ya voy a estar, antes caminaba solamente mirando el pecado, ahora solamente voy a mirar la fe, porque es de Él que viene la fe. Voy mis ojos puestos en Jesús, el que hizo la fe, el que la consumó, el que la realizó. Yo voy a estar mirando cómo fue que Él trabajó la fe, porque cuando yo veo la vida de fe que Jesús llevó, yo sé que voy a caminar ligero. Déjame tomar agüita. Entonces tengo que reconocer lo que Jesús hizo en la cruz para mí, que eso es parte de una identidad que como creyente a veces no valoramos o no estimamos o no le ponemos cuidado. El Espíritu Santo vino al mundo con un plan principal: redarguirnos de que en nosotros había pecado. Cuando tú entiendes esto del peso, tú entiendes que hay pecado. También, porque Él dice, es que vamos a leerlo. Íbamos a ir a otra escritura, pero quiero ir aquí en donde estamos. Juan capítulo 16, creo. Sí, 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hablábamos en tiempo pasado, en esta misma serie, de pecado porque no creyeron que Él era el Salvador, el que venía a rescatarnos a nosotros de ese momento. Por eso cuando el Espíritu habla en Pablo, ahí en Hebreos, de puesto los ojos en Él, es darnos cuenta que el peso que tenemos nosotros, Él no lo va a quitar, y que Él prometió que Él lo iba a llevar. Y al tiempo dice que de justicia, porque yo voy al Padre, no me veréis más. Quiere decir que Él va a enseñarte que no solamente vino por tu pecado, sino que te quitó tu pecado, para que tú puedas andar en la libertad de espíritu sin carga, y de juicio, porque aquel que nos atormentaba haya sido condenado, dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, eso es bien importante, poder saber que tan pronto nosotros entregamos el peso, entregamos el pecado, inmediatamente hay sangre que dice allá en el cielo, yo pago por ese pecado. Pero no solamente lo paga y lo quita,
sino que te da la autoridad y el poder para que tú te enteres que ya el enemigo que causaba el pecado no va a poder usar el pecado contra ti, porque si ahora él vive dentro de ti, él no va a permitir que el pecado more en ti, si es que tú puedes creer eso. Por eso Romanos 6, mira esto, vamos allí a Romanos 6. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos, como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque en la ley, por los mandatos, se podía reconocer quién había pecado. Entonces ahora viene el Señor y dice, mira, para que la ley, porque Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a enseñarte una manera de cumplir la ley sin tener que pasar por todo eso que ninguna de estas personas pudo cumplir. Yo vengo a pagar por el pecado para que cuando tú peques, tú sepas que yo pagué por ese pecado. Y no es que tengamos libertad para seguir pecando, porque aquel que sabe a ciencia cierta que está pecando y lo hace, está haciendo vana la cruz del Señor. Es aquella conciencia que se quiere liberar de lo que está haciendo malo y que sabe que le está causando peso y estragos en su vida. El Señor le dice, mira, mi sangre está lista para ese pecado. Ahora, el arrepentirse es no volverlo a hacer más, no volverlo a practicar más. Ese es el arrepentimiento genuino, en donde va a tener en la vida de uno el valor de la sangre de Jesús y la posición en que Él, estando en nosotros, no va a permitir que el pecado tome ventaja sobre nosotros. Porque entonces ya los miembros, los instrumentos, las armas con las que nosotros fuimos conductores del pecado, ahora van a servir al Señor. Entonces se va a cumplir Hebreos 5, en donde nuestra carne, nuestros sentidos se van a ejercitar porque no estaban preparados. Ahora se van a preparar para que todos puedan oír y ver, hablar, oler y palpar la vida de Dios, porque Él estará dentro de nosotros. Y nosotros estaremos conscientes de que Él dentro de nosotros no va a permitir que el pecado que nos acecha nos tome. Por eso es que es importante saber en dónde puede influenciar el enemigo para causarnos atraso, peso, que nos lleva seducidos al pecado. Porque mira, por tanto, no reine el pecado. Estamos hablando de que nosotros no le permitamos a que Él nos domine. Reinar es gobierno. Reinar es dominio sobre algo. No es que no vayamos a pecar, vamos a hacerlo de una o de otra manera, pero no vamos a permitir que ese pecado siga reinando en nuestra vida. Por eso el arrepentimiento es el que nos vuelve y nos coloque en la plataforma de la vida del Espíritu, que es vida y paz. Porque no le vamos a permitir que reine. Si tú estás a la expectativa de que todo lo que te acecha viene para seducirte, no le permitas que te domine y Él no tendrá derecho sobre ti. Mira lo que dice ahí mismo en el versículo 5. Estamos en Romanos 6. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿qué fue lo que Él hizo en la semejanza de su muerte? ¿En qué es que nos parecemos a lo que Él hizo cuando Él murió? Bueno, en que Él, no siendo pecador, llevó el pecado y lo llevó a la cruz y con su sangre lo pagó. Quiere decir que nosotros
si vamos a hacernos semejantes a Él en eso, parecidos a Él en eso, tenemos que tomar aquello que nos está gobernando y que quiere reinar en nuestro corazón y llevarlo a Él, a la cruz. Por eso es que los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, es lo que va a permitir que tú tengas el dominio propio interior para llevar aquello que te acusa, aquello que te hace juicio, aquello que quiere imponerse dentro de ti, en lo que solamente levanta tu jactancia, levanta tu orgullo, levanta tu hipocresía, la falta de humildad para decir, no, espérate un momento, esto tiene que morir, esto tiene que crucificarse. Por eso es que yo siempre comparto en que las personas que nos rodean son nuestra cruz. Aquel que te hace la vida a cuadritos, esa es una cruz en la que te tienes que en la que te tienes que matar. A ese es que tienes que amar más, a ese es que tienes que buscar más, a ese es que tienes que abrazar más, a ese es que tienes que decirle constantemente que tú le amas. Pero es que no lo siento, esto no es de sentir, esto es de decirle, Señor, permíteme que tú en mí lo hagas, enséñame a amar a aquel que me hace la vida a cuadritos, porque haciéndolo no vas a permitir que el mal reine en ti. Pero seguiremos en el próximo clip. Te declaro uno bendecido del Señor, que no va a permitir que el pecado tome posesión, te embolate, te eche zancadilla, te atrape y reine en tu vida, sino que la sangre de mi Señor y la cruz de Él van a ser la vía de escape para que el pecado no reine en ti, sino la vida abundante y la paz de Dios. Amén y amén.